Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Eduardo, por darme la oportunidad. Ahora sí, lleven el tiempo y comenzamos de nuevo. Le agradecemos. Vamos a aclarar otra vez. El hermano va a exponer. Hay momentos donde ustedes no van a estar de acuerdo con él, pero tienen que aprender a ser educados y a escuchar. El hombre sabio sabe escuchar y sabe hablar. Ciertamente somos mayoría, pero tenemos que... Él va a hablar, yo voy a hablar y las cosas van a quedar muy claras. Ustedes simplemente tienen las escrituras y tienen la inteligencia que Dios les ha dado, van siguiendo y no hay ningún problema. Bueno, con ustedes pues el hermano Eduardo. El tiempo. Árbitros, pide tiempo a partir de ahora. Gloria sea al Señor. Bien, primeramente les quiero aclarar algo, bueno, a ustedes y a todos los que nos están viendo, porque están viendo a un pastor defendiendo los diezmos y eso puede causar mucha confusión, ¿verdad? Y bueno, defiende los diezmos porque es pastor. Vamos a aclarar algo y el hermano Luis me va a apoyar en esto. Yo no elegí el tema, es decir, yo estoy aquí debatiendo sobre el diezmo o presentando defensa sobre el diezmo, pero no fui yo el que eligió el tema. Yo no elegí el tema lo eligió el hermano Luis. Quiero que eso conste porque siempre es un poco raro ver un pastor defendiendo el diezmo. Bien. Sí, claro, que escogiera. Yo estoy de acuerdo con el tema. Lo que quiero decir es que no fue que fue mi idea. Ah, sí, yo quiero defender el diezmo. Amén. Bien. Vamos a entrar entonces. Bien, vamos primeramente tener en cuenta algo, y es que muchos no saben que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Cristiana Evangélica creemos en el diezmo. Ahora, que no se practique es otra cosa, Inclusive en el concilio de Macon y en el concilio tercero de Letrán, la Iglesia Católica promulgó que el diezmo era obligatorio bajo pena de excomunión. Así que el que no diezmaba literalmente iba excomulgado. Eso lo pueden buscar luego en la historia. Ahí en mi página, en reflexionesdelpastor.com, yo les voy a dejar, después que termine el debate, todos los argumentos que yo he puesto con los enlaces de la enciclopedia católica, de todos los lugares donde yo extraje todo para que ustedes comprueben cada uno de mis argumentos y vean que no es falso. Entonces, lo que vamos a entrar a debatir aquí es por qué es que la Iglesia Católica no lo practica y por qué nosotros sí lo practicamos. Porque ambas iglesias a lo largo de la historia han cobrado el diezmo. Bien, para poder ver esto tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Por qué razón apologistas católicos, sacerdotes católicos, como el hermano Luis Toro, como muchos otros sacerdotes, muchas otras congregaciones católicas e incluso evangélicas y de otras confesiones cristianas no practican el diezmo? Vamos a entender algo y esto les va a parecer un poco raro, pero vamos a entender algo, que es que la Iglesia Católica ha hecho, vamos a decir así, una versión católica del sacerdocio judío. Una versión católica del sacerdocio judío. Vamos a ver. ¿Y por qué es esto? Porque pueden decir, ¿cómo una versión católica si literalmente hoy el hermano Luis Toro viene en contra de los diezmos? Bien, él viene en contra de los diezmos porque él está viendo el diezmo que nosotros practicamos como el diezmo judío, y eso es un error, porque nosotros no practicamos el diezmo judío, no lo hacemos para nada. Ahora, ¿por qué razón él tiene esa visión? O muchos apologistas católicos y muchos pueblos católicos en general, ¿por qué tiene la visión de que los cristianos evangélicos practicamos erróneamente el diezmo judío? Vamos a ver que esto tiene su base en este error teológico de haber creado un sacerdocio en la Iglesia Católica muy parecido al sacerdocio judío. Entonces, cuando miran hacia el Antiguo Testamento, ¿a quién ven? Al pueblo de Israel. Vamos a ver algunas semejanzas entre el sacerdocio católico y el sacerdocio judío. Bien, primeramente, los dos sacerdocios intervienen directamente en el perdón de los pecados.
En el caso del sacerdote judío, el hebreo venía, le traía los animales, él hacía el sacrificio, hacía expiación por el pecado. En el caso del sacerdocio católico, ustedes los creyentes católicos, cuando pecan, vienen, se confiesan con Luis Toro, él impone una penitencia y los perdona o declara perdón sobre su vida. Así que en ambos lados, el sacerdote humano interfiere en el perdón de los pecados del creyente. Vamos a ver también que la consagración es igual. Solamente un sacerdote católico puede consagrar algo dentro de la Iglesia Católica. Ustedes como creyentes no lo pueden hacer. En el caso del pueblo de Israel era exactamente igual. Otra semejanza es que hay una diferencia grande entre sacerdote y pueblo. Por ejemplo, él es sacerdote, ustedes son pueblo. En el pueblo de Israel era exactamente igual. Este error ha hecho ver a ellos que nosotros practicamos el diezmo del pueblo de Israel, lo cual literalmente es falso, es decir, es erróneo, no lo hacemos. Ahora, si no practicamos el diezmo levita, ¿por qué no practicamos el diezmo levita? Vamos a entender algo. Primeramente, el diezmo levita no era el 10%, era más del 20%. Y eso lo podemos buscar en Levítico capítulo 27, verso 30. Rapidito, Levítico capítulo 27, verso 30. No, perdón, número 18, 21. Números 18, 21. Sí, números 18, 21, este es el diezmo que se daba a los levitas específicamente. 18:21. A los hijos de Leví le doy en herencia todos los diezmos de Israel a cambio de su servicio, del servicio que presentan en la tienda del encuentro. ¿Sí? Bien, ahí está bien. Vamos a ver que había otro diezmo para fiestas, para las fiestas de Israel, y está en Deuteronomio capítulo 12, verso 17 y 18. Deuteronomio capítulo 12, verso 17 y 18. Ni comerás en tus porciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de tus votos que prometiste, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Amén. Este diezmo se daba a los pobres, venía el levita, venían los pobres y ellos comían toda esta comida. Y se llevaba a los pobres. Vamos a ver, para las fiestas, hacían fiestas, como llevamos al diezmo de los pobres, y está en Deuteronomio capítulo 14, verso 28. Deuteronomio 14, 28. Cada 3 años apartarás todo el diezmo de tu cosecha, en ese año lo depositarás a tus puertas. Amén. Sí, continúe, perdón. Así vendrán el levita, ya que él no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, y comerán y se hartarán, para que Yahvé tu Dios te bendiga en todas las obras que emprendas. ¿Cuántas veces vemos a los apologistas católicos decir que el diezmo era para los pobres, para las viudas? Pero de ese diezmo es que se estaba hablando para los pobres y para las viudas, es decir, el diezmo de Deuteronomio capítulo 14, verso 28. En el pueblo de Israel se cobraba más del 20%, había años que se cobraba hasta casi el 30% de diezmo. Nosotros no cobramos ese diezmo, no lo pedimos, no es que no lo cobramos, es que no lo damos. Es decir, nosotros no practicamos ese diezmo para nada. Vamos a ver que el diezmo del pueblo evangélico es tan solo el 10%, no es el diezmo del pueblo de Israel, no es el diezmo levita. Vamos a entender que nosotros no practicamos el sacerdocio levítico. Es decir, los cristianos, primeramente los ministros cristianos, no interferimos en el perdón de los pecados. El creyente peca, va directamente con Dios. El ministro cristiano no es el único que puede consagrar algo.
literalmente, si esto en lugar de ser una iglesia católica fuera una iglesia evangélica y yo fuera el pastor de la iglesia, lo mismo podía consagrar yo que podían consagrar ustedes. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que todos somos sacerdotes. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros no practicamos la religión hebrea, es decir, somos lo más diferente que existe al culto hebreo. El culto católico se parece mucho más al sacerdocio hebreo. Nosotros no nos parecemos al sacerdocio judío y no practicamos el diezmo de Israel. Entonces yo no vine aquí a defender el diezmo de Israel. Eso quiero que quede más que claro. Gloria sea el Señor. Ahora, si no practicamos el diezmo de Israel, ¿qué diezmo practicamos? ¿Qué diezmo practicamos? Vamos a ver, para entender que practicamos el diezmo de Melquisedec. Vamos a buscar Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. Este era un diezmo tan solo del 10%. Cuando volvía de la derrota de Kedor, Laomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, y Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos de todo. Vamos a ver que esto fue mucho antes del pacto del Sinaí, mucho antes de que Dios le diera las leyes a Moisés y existiera el diezmo levítico, el diezmo judío. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿por qué nosotros seguimos practicando el diezmo de Melquisedec? Porque está profetizado en el Salmo 110, verso 4, que Cristo iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a leer el Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a entender que el orden de los sacerdotes de Israel era el orden de Aarón, era el orden levita, de la tribu de Levita. Pero Jesús no vino de Leví, sino vino de Judá. Así que es un sacerdocio completamente diferente al sacerdocio levítico. Eso es importante que ustedes lo comprendan. Ahora, esta profecía fue cumplida en Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? El orden de Melquisedec. ¿Y qué recibía Melquisedec? Melquisedec recibía los diezmos, porque Abraham, el padre de la fe, le pagó los diezmos a Melquisedec. Bien, vamos a entender ahora, vamos a hacer una leve comparación entre el sacerdocio de Melquisedec, el cristiano y el católico. Bien, vamos a entender que el sacerdocio de Melquisedec es un sumo sacerdote y todos los demás son sacerdotes. Vamos a buscarlo en Hebreos capítulo 6, verso 20. Hebreos 6, 20. Hebreos 6, 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para que haya un sumo sacerdote tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber sacerdote. El Señor dice en su palabra que Jesús entró como precursor, el primero. Nosotros veníamos después. Y entró ¿bajo qué orden? Bajo el orden de Melquisedec, no bajo el orden de Leví. Está bien claro. Ahora vemos que en la Iglesia Católica hay un sacerdote solamente y está el pueblo entero. Él es el sacerdote, él es el que consagra. Él puede decir que ustedes también lo son, pero si lo fuesen podían hacer todas las cosas que él hace. Ahora, en mi iglesia, en cualquier iglesia evangélica, el creyente puede hacer exactamente todo lo que puede hacer el pastor. Absolutamente. Es decir, absolutamente lo puede hacer.
nosotros practicamos el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio levítico. Vamos a entender esto, que los diezmos, es decir, nosotros no practicamos el diezmo de Israel, sino el diezmo de Leví, es decir, el diezmo de Abraham. Gloria sea al Señor. Vamos a estudiar esto más profundamente. Ahora vamos a ver qué va a alegar o qué puede alegar el hermano Luis cuando él venga en su intervención. ¿Qué puede alegar sobre esto? Porque seguro está que no se va a quedar con la boca cerrada. Va a tratar, gloria sea el Señor. Él ahí se está embullando y embullando, pero vamos a ir allá. Entonces yo lo voy a recibir con los brazos abiertos. Y ahora voy a exponer cómo lo voy a recibir. Bien. Primeramente, lo primero que él puede hacer es atacar al diezmo judío. Es decir, que era para los levitas, que era para los pobres, que era tan solo en alimento. ¿Cuántas veces el católico ha sido enseñado en esto? Los cristianos evangélicos cobran diezmo y eso era tan solo en alimento. Bien, ya expliqué que nosotros no practicamos el diezmo de Israel. Así que lo que él hable en contra del diezmo judío no nos va a afectar absolutamente en nada, porque vamos a estar hablando de cosas muy diferentes. Completamente cosas muy diferentes. Abraham no le diezmó en frutas a Melquisedec. Vamos a entender eso. Bien, así que eso es un argumento inválido en este debate. Si él debate contra un mesiánico, si él debate contra un judío, entonces sí, pero está debatiendo con un cristiano evangélico. No practicamos el diezmo de Israel. Hay que entender eso. Bien, lo otro que puede hacer es atacar al sacerdocio de Melquisedec, como que ya no puede recibir diezmos, es decir, su derecho a recibir diezmos, y para eso puedo usar una, vamos a decirle, falacia, no porque él use falacia, sino porque esto se ha usado mucho, y es la falacia de la única vez. Es decir, muchos dicen que la única vez que Abraham diezmó fue del botín de guerra. Entonces, de lo único que se puede diezmar es del botín de guerra. ¿Por qué esto es una falacia? Es decir, es un argumento falso. Porque no existe otra referencia para compararlo. Por ejemplo, si Abraham hubiese ido a ver 3 o 4 veces a Melquisedec y de las 3 o 4 veces una sola hubiese diezmado el diezmo del botín, entonces había referencias con que compararlo. Pero si es la única vez que ellos se encuentran en toda la Escritura, y si yo usara esa falacia, pues diría que Melquisedec lo único que recibió en toda la Escritura fueron los diezmos. Así que lo único que se le puede dar a Cristo son diezmos. Fuera una falacia, la falacia de la única vez, porque no hay otra referencia. Entonces espero que él no use esa falacia, pero si la usa, entonces ya está explicado. Gloria sea al Señor. No existen referencias para poder comparar, por lo tanto no se puede usar el argumento una sola vez. Bien. Es decir, esto es importante que nosotros lo comprendamos. Vamos a ver también la falacia que se ha usado mucho para criticar el diezmo de Abraham, y es la falacia del botín de guerra, que solo se le podía dar en los diezmos a Melquisedec del botín de guerra. Ya no es de la única vez, ahora es del botín de guerra. Vamos a ver que este falso argumento contradice la Escritura. Vamos a buscar Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2, en el cual dice que Melquisedec es rey de paz. ¿Cómo el rey de paz va a aceptar diezmos de botín de guerra? Y peor aún, como único que puede recibir él. Porque si se lo recibe todo, entonces toda ganancia, si sea de botín de guerra o no botín de guerra, se le puede traer. Pero si él es rey de paz y solo acepta diezmos de botín de guerra, eso sería una contradicción en la Escritura, y nosotros los cristianos no podemos creer que la Escritura se contradice, solo que los ateos. Nosotros no. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2. Gloria sea al Señor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. Disculpe. Amén. Gloria sea al Señor. Es decir, rey de justicia, rey de paz. Sería quebrantar la Escritura si nosotros creemos que Melquisedec solo puede recibir diezmos de botín de guerra, porque es un diezmo de muerte, es un diezmo de guerra.
Ahora alguien puede decir, no, pero es que Dios en el Antiguo Testamento mandó a guerrear. No. Vamos a ver que antes de Moisés, todos los hombres de Dios fueron hombres de paz. Abraham lo fue, Job lo fue, Noé lo fue, todos eran hombres de paz. Antes de que el pueblo de Israel entrara a Canaán a tomar la tierra por posesión, todos los hombres de Dios fueron hombres de paz. Y el sacerdocio que reinaba en ese tiempo, ¿cuál era? Era el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio de Leví. Vamos a entender esto, gloria sea al Señor. Además, si alguien quiere decir que solamente a Melquisedec se le dan los diezmos de guerra, yo digo que yo le doy los diezmos de guerra porque el cristiano vive una guerra espiritual todo el tiempo. Gloria sea al Señor. Dice Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a leer Efesios 6, 12. Y el que crea que el cristiano vive en paz es porque no ha leído la Escritura. Porque hay una guerra espiritual y libramos cada día la guerra espiritual. Así que traemos los diezmos del botín de guerra a nuestro gran sumo sacerdote. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Pidió Melquisedec los diezmos? No lo hizo. ¿Y entonces por qué Abraham se lo dio? Porque era una ley. Es decir, era una ley. Si no te piden algo, ¿tú lo das? No. A no ser que tú sepas que sea lo correcto hacerlo. Ahora, Melquisedec no vino y le dijo, Abraham, dame los diezmos. No lo hizo. Sino que Abraham, cuando se encontró delante del gran sumo sacerdote de nuestra fe, alabado sea el Señor, se vio en la obligación de diezmar. No hubo predicación. Melquisedec no le tuvo que decir, Abraham, tienes que diezmar porque si no le robas a Dios. No. Abraham era un hombre de fe. Y los hombres de fe actúan y obran conforme a la ley de Dios siempre. No hay que convencerlos de obedecer. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria sea al Señor. Ese amén fue muy poco. Gloria sea al Señor. Ahora, si solo se diezmaba de botín de guerra, y vamos a seguir hablando de eso porque sé que él puede usar ese argumento, ¿por qué Jacob diezmaba de todo? Vamos a leer Génesis capítulo 28, verso 22. Jacob es el nieto de Abraham. Seguro que lo conocen. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo de lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieren, aquí hay un problema. Aquí hay un serio problema. Porque dice de todo, ¿vuelve a leer esa parte? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tírenle foto. De todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. El Señor. Ahora, ¿quién era Jacob? Jacob no era cualquiera, no es Jacob el que vive ahí en la esquina, no, ese no era el nieto de Abraham. Era el nieto de Abraham, era el hijo de Isaac. Gloria sea al Señor. Conocía a Dios, conocía la fe. No era cualquiera. Ni yo, ni Luis ni yo hemos visto a Dios como lo vio Abraham, como lo vio Jacob. Ni él ni yo hemos luchado contra el ángel de Jehová. Ni él ni yo hemos tenido las revelaciones que tuvo aquel hombre. Dios no se llama el Dios de Luis ni el Dios de Eduardo, pero Dios se llama el Dios de Jacob. ¡Wow! El Dios de alguien que diezmaba. Alábale que él vive. ¿Cómo podía prometer algo Jacob que no agradaba a Dios? ¿Cómo lo podía prometer algo que no agradaba? ¿Y cómo Dios podía aceptar esa promesa? ¿Por qué fundó Dios su nación sobre alguien que diezmaba? ¿Y por qué se llamó el Dios de ellos? Estaba creando el Señor un precedente. Ahora, ¿cómo Jacob? Esto es bien importante y aquí vamos a tirarle foto también a él. ¿Cómo Jacob? Aleluya.
cómo Jacob se equivocó luego de tener esta poderosa revelación. Porque Jacob no promete los diezmos después de ir al mercado. Vamos a ver después de qué Jacob promete diezmar. Vamos a leer Génesis capítulo 28, vamos a leer el 12, el 13 y el 17. Génesis 28, verso 12, 13 y 17. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos, y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y le decía: Yo soy Yahvé, el Dios de tus padres, Abraham y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y por tu descendencia. ¿Sigo al 15 o no? No, está bien ahí. El 17, ahora el 17, es importante el 17. Y asustado pensó: qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. El hombre había visto la casa de Dios y las puertas del cielo. Había recibido una revelación poderosa. Vamos a entender algo. Si yo ahora mismo recibo una revelación como la que recibió Jacob, y a los 5 minutos yo cometo una indiscreción tan grande como prometer algo que el amigo Luis, el hermano Luis va a decir que no es bíblico, entonces ¿de qué me sirvió esa revelación? ¿De qué me sirvió haber visto algo tan terrible, haber escaleras y ángeles bajando y subiendo, si ni siquiera esa revelación me dio el discernimiento para poder agradar a Dios? ¿De qué me sirvió? No, eso no tiene lógica ni tiene base escritural. Decir que Jacob se equivocó cuando prometió diezmar de todo es contradecir la escritura, porque unos versos antes el hombre había recibido posiblemente una de las revelaciones más grandes que un ser humano ha recibido. Entonces, si Dios no nos puede llenar a nosotros con una revelación de ese poder, entonces ¿cómo nosotros vamos a discernir las cosas de la fe si estamos sentados aquí Luis y yo, que nunca hemos recibido ni siquiera la chancleta de lo que recibió Job, de lo que recibió Jacob, y estamos tratando de discernirla? No, eso no tiene base en la escritura. Ahora, hay también una falacia que usan, y es que Jacob lo que estaba haciendo era un voto, era una promesa solamente. Gloria sea al Señor. Vamos a entender algo, y peor aún, dicen que era una costumbre pagana. Porque esto es algo que no proviene de la Iglesia Católica. Yo no culpo a la Iglesia Católica por todas estas falacias. No, para nada. Es decir, gran parte de estas falacias nacen desgraciadamente de nuestra iglesia, de mi iglesia evangélica. Ahora, claro, los apologistas católicos también echan mano de todo esto. Gloria sea al Señor. La gente no le quiere dar a Dios, y por no darle a Dios inventa lo que sea. Alabado sea el Señor. Vamos a entender algo que dicen que era una costumbre pagana. Vamos a entender que Dios no se complace en ofrendas no gratas. Vamos a leer Mateo. Primero vamos a recordarnos la historia de Caín. ¿Qué les trae Caín a la mente? Le ofrendas algo a Dios que no le agrade, ¿y qué te pasa? Dios te desecha. Amén. Ahora vamos a ir a la escritura, Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Gloria sea al Señor. Ahora, algo que se les olvida a los que dicen que Jacob simplemente estaba haciendo un voto, estaba comprando a Dios, porque ellos dicen, no, Jacob lo que estaba era poniéndole condiciones a Dios. Si me bendices, si vas conmigo, si eres mi Dios, entonces yo pagaré tu diezmo. Esto es falso. Vamos a leer Génesis 28, que es el mismo pasaje, Génesis 28, vamos a leer el 13, el 14 y el 15. Ya Dios le había prometido todo eso.
todo eso ya era una promesa de Dios antes de que Jacob prometiera diezmar. Vamos a leerlo. Vio Y también que Yahvé, perdón. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y le decía: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, y por tu descendencia. ¿Cómo iba a comprar a Dios con el diezmo si a Dios se lo había prometido todo? Eso contradice también la Escritura. Contradice la Escritura, es un argumento completamente inválido decir que Jacob estaba tratando de comprar a Dios. Si me bendices, entonces yo diezmo. No, porque ya Dios le había prometido bendecirlo. Jacob estaba cerrando el pacto. Cerrando el pacto, porque cuando Dios es contigo, tú eres con Él. Cuando Dios es contigo, entonces viene tu parte, ¿verdad? No solo la parte de Dios, también viene la tuya. Tú tienes que entonces decir, ok, lo correcto que yo tengo que hacer en la fe es esto, esto y esto. Señor, voy a hacer esto y esto y esto, porque sé que es lo correcto, porque tú estás conmigo y me has prometido bendecirme. Entonces no hay compra de Dios ninguna. Dios no se puede comprar. Gloria sea el Señor. Estamos viendo simplemente el actuar de un hombre de fe. El actuar de un hombre de fe que sabe que Dios le ha favorecido y entonces él va a cumplir, gloria sea el Señor, todas las cosas que él tiene que hacer. Es decir, dos de los hombres más importantes de la fe, ojo, diezmaban. Estas van a ser unas preguntas bien importantes para hacerle a Luis. No está obligado a responderla, esto es solo, y no se la hago tan solo a él, sino a todo el que esté en contra del diezmo. Bien, son preguntas muy sencillas, pero hay que tirarle foto también. Gloria sea al Señor. Aleluya, alábale que él vive. ¿Por qué Abraham diezmó el 10% y no otro por ciento? Parece una pregunta sencilla, pero ¿por qué no diezmó ofrendó el 9 o el 19 o el 25 o el 32? Vamos a entender algo que si leemos ahí en Génesis capítulo 14, vamos a ver que Abraham no quería nada de eso porque él le entrega todo lo demás a los reyes. Así que bien, Abraham pudo haberle dicho a Melquisedec, te doy el 90% de todo, pero no lo hizo. Solamente dio el 10%. Tírale foto a ese número. Tírale foto. Sí, no es necesario, gloria sea el Señor. Ahora, sí, Génesis 14. El 18. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No. A ver. Cuando volvía, 17, cuando volvía de la derrota de Kedor, Leamor y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y lo recibió en el valle. Ok, no te preocupes. Dice, ok, el 23 dice, desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Se lo devolvió todo a los reyes. Así que Abraham no quería absolutamente nada de eso. ¿Por qué no dio el 90%? ¿Por qué no dio el 80%? ¿Por qué no dio el 70%? No lo dio. Él dio exactamente el 10%. Ahora, ¿por qué razón Jacob tampoco prometió otro por ciento? No prometió el 14, ni el 9, ni el 5, ni el 25. Prometió el 10%. La única manera de entender esto es que había una medida impuesta por Dios que tanto Abraham como Jacob conocían que era la correcta para darle al Señor. Porque esto no es una mera coincidencia de que alguien dijo, ok, voy a dar solamente el 10% de todo.
No, había una medida establecida por Dios. Estos hombres conocían a Dios. Vamos a entender algo, y es que agradar a Dios con una ofrenda voluntaria es sumamente difícil. Y vamos a entender esto. Primeramente, vamos a recordar la escena de Caín. Ahora vamos a entender algo que sí, la Escritura dice que Dios bendice al dador alegre. Pero ¿qué es el dador alegre? Y esto es algo importante entenderlo. Tírenle foto a esto. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 9, verso 6. 2 de Corintios capítulo 9, verso 6. Para que vean qué cosa es un dador alegre. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Ya, ahí, vamos a dejarlo. Gloria sea al Señor. El que siembra escasamente, también segará ¿cómo? Escasamente. Así que cuidado con eso del dador alegre. Ahora, hay una medida establecida por Dios que nosotros sabemos que le agrada porque los padres de la fe